Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos nuestros protegidos conectados a través de las diferentes redes sociales de Salud Total EPSS. Y a nuestra invitada especial, por supuesto que sí, la doctora Pilar Fiero, quien nos acompaña desde la Clínica Los Nogales. Mi nombre es Alexander Rubio del área de comunicaciones de Salud Total EPS y hoy estamos aquí para hablar de un tema muy vital. Las recomendaciones para prevenir y actuar a tiempo frente a un ataque cerebrovascular o ACV en sus siglas. El ACV es una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo, pero la buena noticia es que en muchos casos se puede prevenir con información y la práctica de hábitos saludables. Para profundizar en este tema nos acompaña hoy la doctora Pilar Fierro, quien es neuróloga, magíster en epidemiología, docente de medicina de la Universidad del Bosque y coordinadora del servicio de neurología de la clínica Los Nogales, quien nos explicará más a fondo e identificar las señales de alerta y qué hacer frente a una emergencia. Muy buenos días, doctora Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días a todos. Los felicito por estar aquí escuchando este tema hoy que nos convoca y es básicamente prevenir los eventos cerebrovasculares. Muchas gracias a Salud Total por la iniciativa de hablar de este tema. Claro que sí, sí, señora. Bueno, mira, antes de empezar, quiero como contarles a ti y a nuestros protegidos que nosotros realizamos una encuesta en nuestras redes sociales, ¿sí? En donde les preguntamos y nos dimos cuenta de que las personas sí están informadas. Bueno, nuestra pregunta básica o nuestra pregunta fue, ¿el ACV solo afecta a personas mayores? En donde, como lo pueden ver, nos dimos cuenta que las personas sí están informadas, pero pues es importante, como lo venimos a recalcar en este live y demás, es mejor estar más informado y tener la información clara y a la mano y, ¿por qué no?, siempre disponible. Entonces, Doc, nos dimos cuenta que cerca del 10%, que sería el sí, dicen que, bueno, que sí le afecta a adultos mayores y cerca del 90%, con 26 votos, que sería el 90%, nos dicen que no. Entonces ahí nos damos cuenta que sí están informados. Esto sería como primer punto y esto fue en nuestras redes sociales. Ahora sí, bueno, dejando esto como premisa y como primera parte, Doc, vamos ahora sí a hablar del tema que nos trae a colación y a estos encuentros y a este live, ¿sí? Vamos a hablar de qué es un ACV, un ataque cerebrovascular. Doc, entonces, para comenzar, ¿qué es exactamente un ataque cerebrovascular y por qué representa un riesgo tan grande para la salud? Bueno, la definición más sencilla es que tiene dos características. La primera es que es un evento agudo, es decir, la persona está bien y súbitamente de un momento a otro puede perder la capacidad de alguna función de su cerebro, como hablar, mover media parte del cuerpo, alterar la sensibilidad, alterar la deglución, alterar la estabilidad de la marcha. Y dos, que esos síntomas corresponden a un grupo de neuronas que están irrigadas por una arteria específicamente. Son las dos características importantes de la definición. Ahí hay varias cosas que quiero explicarle a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, y es la importancia de saber cómo pasa esto y por qué debemos actuar rápidamente. Resulta que uno tiene un grupo de neuronas, ¿cierto?, que ejercen cierta función. Esta función que estamos haciendo aquí, de poder entender lo que se nos está diciendo, de poder expresar las palabras, de poder mover la mano, de poder mover la otra mano, ¿cierto? Esto lo hace nuestro cerebro da la orden y el músculo ejecuta. Resulta que cada área del cerebro tiene una rama especial que llega y lleva la sangre oxigenada que va del corazón al cerebro, ¿cierto? Las neuronas son extremadamente dependientes de oxígeno. La falta de oxígeno hace que esas neuronas se mueran y que pierdan la función. Por eso es muy importante actuar a tiempo cuando hay una sospecha de que un trombo, que un coágulo obstruye esa arteria que está llevando esa irrigación, ese oxígeno a esas neuronas para prevenir un daño. ¿Y qué pasa? Esto está como en ciertos estadios, porque hay un centro que es donde está el trombo, donde esas neuronas están afectadas por la falta de oxígeno y esas neuronas se pueden morir. Pero hay otras que están alrededor, que es lo que llamamos la zona de penumbra, que son esas neuronas que están débiles, pero que todavía tienen la probabilidad de salvarse. Y hay otras que están más afuera, que simplemente empiezan a correr más despacio, a gastar menos energía para poder ahorrar esa energía y ese oxígeno que les está faltando. Entonces, todas las terapias y todo el tratamiento que nosotros hacemos
cuando la persona presenta el evento, es decir, en la etapa aguda, es para salvar esa zona que llamamos de penumbra, donde las neuronas están sufriendo, pero todavía tienen la capacidad de salvarse y de no perder su función. Entonces, esto es algo que creo que es importante que a toda la audiencia le quede muy claro, porque es la razón por la cual debemos correr, debemos actuar a tiempo para poder prevenir que haya secuelas neurológicas permanentes. Perfecto, sí, señora. Bueno, tú nos mencionabas por qué es lo importante, pero ahora vamos a hablar de esas señales de alerta y demás para tener en cuenta frente a los ACVs. Entonces, Doc, muchos no sabemos o no saben identificar qué es un ACV o un ACV. Entonces, ¿cuáles serían esas principales señales que, bueno, todos debemos reconocer para tenerlas en cuenta y saber actuar, como tú lo mencionas, de inmediato? Entonces, hay una sigla y en esto quiero dar una mención especial a un colega colombiano, el doctor Luis Roa, quien ideó una estrategia para que fácilmente se quede en nuestra memoria cuándo debemos acudir y cuáles son esos signos de alarma de un evento cerebrovascular. Se habla de la estrategia corre más, que es precisamente una traducción del inglés de la que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, de FAST, que era una sigla que ayudaba a las personas que estaban en la atención prehospitalaria o a los pacientes en los Estados Unidos para poder saber identificar rápidamente una ACV. Aquí al español él ideó la traducción y la estrategia se llama corre más. Entonces, en esto vamos a hacer también por siglas. Entonces, ¿qué es la primera C? La C es de cara torcida. Entonces, si la persona se le desvía la boca hacia un lado, ¿cierto? Si tuerce media cara, debe consultar. Es un signo inmediato y urgente para consultar al servicio de urgencias por sospecha de ACV. La O, ojo, alteración visual. Si la persona pierde el campo visual, también es un signo de alarma. Si súbitamente pierde el campo visual, es otro signo de alarma de ACV. Ahora vamos con la primera R, la rápida debilidad. Esa rápida debilidad o súbita debilidad puede ser del brazo, puede ser de la pierna o usualmente lo más frecuente es que comprometa todo el medio lado, cara, brazo y pierna. Entonces, si una persona llega a tener este tipo de síntomas, pues debe consultar inmediatamente. ¿Cuál es la otra R? R, raro al hablar. Si escuchamos a la persona hablando trabado, como si estuviese borracho, ¿cierto? O que no puede gesticular bien las palabras, o que la piensa pero no la puede expresar, eso implica que hay una sospecha de un evento cerebrovascular y que esa persona debe consultar inmediatamente. Y ahora vamos con la E. La E es se le adicionó corre más porque quiere decir si la persona tiene problemas del equilibrio, debe consultar inmediatamente a qué? A emergencias, ¿listo? No debe hacer una llamada, no debe esperar a ver si se mejora, no debe tomarse alguna agüita de alguna cosa que le han sugerido, ni tampoco tomarse 3 aspirinas, no. Debe ir inmediatamente al servicio de emergencias más cercano y ojalá donde hayan servicios de neurología que tengan implementado lo que se llama el código ACV, que es una estrategia que nosotros ideábamos para poder atender rápidamente a los pacientes que llegan con un evento cerebrovascular. Por ejemplo, en nuestra institución en Nogales está el código Actúa, que precisamente estamos todos los médicos de la clínica, cuidado intensivo, laboratorio de radiología, donde nuestra meta es que si un paciente llega con un evento cerebrovascular, en menos de 1 hora ya esté tratado. Entonces, todo esto es importante y se basa en actuar rápido, en que la persona llegue pronto y que los médicos actuemos pronto para poder prevenir. Muchísimas gracias, Doc, por, bueno, tu información y demás. También quiero agradecer y extender un agradecimiento a todas aquellas personas que que nos están comentando, que están reaccionando al live y que por supuesto que todos se están informando frente a estos temas. Bueno, Doc, vamos a hablar el siguiente tema y tú nos mencionabas que, bueno, estas señales de alerta y demás las debemos reconocer pues para así actuar de manera eficaz, eficiente y demás. Ahora vamos a hablar de esos factores de riesgo y por supuesto la prevención. Entonces, doctora Pilar, ¿qué hábitos o condiciones aumentan el riesgo de sufrir un ACV y cómo nosotros podemos prevenirlo? Entonces, cuando uno habla de factores de riesgo, debe hacer como dos grupos importantes. Hay unas cosas que yo no puedo prevenir, o sea que por el hecho de ser o por el hecho de estar, yo tengo más riesgo de que me ocurra un evento. Y lo otro son los riesgos o los factores de riesgo prevenibles o potencialmente prevenibles. Entonces, ¿en qué se basa la medicina? Y con este enfoque preventivo en trabajar precisamente en esos potencialmente prevenibles. Pero vamos a hablar primero
de los no prevenibles, ¿cierto? Entonces, lo primero es la edad. Y qué bueno que hicieron esta encuesta porque anteriormente se creía que el evento cerebrovascular solamente le daba a las personas de la tercera edad, a los abuelitos, pero resulta que no. Hemos visto de 2 décadas hacia acá que la incidencia, es decir, la aparición del evento cerebrovascular en las personas jóvenes ha ido incrementando. Esto por varios factores y principalmente por la calidad de vida y los hábitos que tenemos, ¿cierto? Entonces, uno es la edad. A mayor edad hay mayor riesgo de hacer un evento cerebrovascular, sin embargo, es importante tener en cuenta que puede ocurrir a cualquier edad, ¿listo? Lo otro es que al parecer hay un riesgo ligeramente mayor en los hombres, aunque por la misma razón que previamente expuse, y es que realmente ya el riesgo entre mujeres y hombres es casi el mismo por nuestros hábitos. Y las mujeres después de la menopausia pueden tener aumentado el riesgo cardiovascular también. Entonces, esto es algo muy importante, hacer los chequeos y todo esto, porque las hormonas también influyen en que aumentemos el riesgo cardio-cerebrovascular. ¿Qué otra cosa es importante? La raza. Hay razas que tienen mayor incidencia de evento cerebrovascular. Los de origen afroamericano, o sea, en general el afro, puede tener más riesgo de tener eventos cardiocerebrovasculares, los asiáticos también tienen más riesgo y nosotros los hispanos, los latinos también tenemos más riesgo, por ejemplo, que la población blanca o caucásica. Entonces tenemos ahí un factor de riesgo mediado por la edad. Hay otra cosa también que me parece importante mencionar en los antecedentes familiares y es que si se ha tenido un familiar en primera línea que ha hecho un evento vascular, ya sea coronario o un evento cerebrovascular antes de los 60 años, también es calificado como un riesgo importante desde el punto de vista genético. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Esto no podemos no envejecer, no podemos nacer en otro lado, ¿verdad? Pero no podemos cambiar nuestros antecedentes familiares, pero en lo que sí debemos trabajar es en los factores de riesgo modificables o potencialmente modificables. ¿Y cuáles son estos? Entonces, tenemos el mayor, y esto va asociado a la mayor causa de evento cerebrovascular, y es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la causa más frecuente de eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos, es decir, cuando se tapa un vaso sanguíneo por un trombo, ¿verdad? Y que nos ocluye, hace que esas neuronas no tengan oxígeno, o cuando se rompe un vaso sanguíneo, que es lo que se llama el ACV hemorrágico, o coloquialmente conocido como derrame, que es cuando se rompe el vaso sanguíneo, se extravasa la sangre y eso hace que también esas neuronas sufran la falta de oxígeno. Entonces, es la causa de ambos, tanto de isquémico como de hemorrágico. Entonces, la hipertensión arterial es algo que debemos prevenir y si no la podemos prevenir porque ya nos hicieron un diagnóstico, pues debemos estar muy juiciosos con nuestros controles, la medicación, las tomas en casa, ¿cierto? Y toda la parte de manejo de estrés, de dieta, de ejercicio y de nutrición para poder tratar adecuadamente la hipertensión arterial y prevenir el daño a otros órganos. La dislipidemia, definitivamente la dislipidemia que es tan frecuente en nuestra población, especialmente cuando hay aumento de ese colesterol que llamamos malo, que es el LDL, hay un riesgo cardiovascular aumentado cuando no controlamos bien los lípidos, llámese colesterol o llámese triglicéridos. La diabetes es un factor de riesgo importante para todas las enfermedades vasculares y de allí pues no se excluye la enfermedad cerebrovascular. De hecho es un factor, la diabetes es considerada no solamente una causa de mal pronóstico para el tema de rehabilitación, porque la diabetes produce neuroinflamación, es decir, inflama el cerebro, hace que nuestra capacidad de regenerar y de cicatrizar y de reponernos a una noxa, a una falta de oxígeno, sea más compleja, ¿verdad? También, ¿qué otra cosa es un factor de riesgo? El tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo cardio-cerebrovascular y el consumo de alcohol también. Ya está reevaluado porque antes se hablaba que si tomabas una copita de vino al día, puedas una medida preventiva para eventos cardio-cerebrovasculares. No, ya está demostrado que el alcohol, así sea en mínima cantidad, puede exponerte a un riesgo de hacer un evento vascular. El sedentarismo, el mal de este siglo. Y es que nosotros nos levantamos, hacemos nuestras cosas, nuestra rutina en la mañana, nos metemos en el carro, ¿verdad? De allí vamos al parqueadero de la oficina, nos sentamos todo el día en el escritorio, luego bajamos al parqueadero, cogemos el carro y llegamos a la casa a sentarnos en el computador o a ver televisión.
no hacemos absolutamente nada de ejercicio. En la oficina, si tenemos la oportunidad de coger las escaleras, de subir y bajar escaleras, no lo hacemos, preferimos el ascensor, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y es que a veces me dicen, no, pero es que a mí no me queda tiempo ir al gimnasio, o de pronto no tengo los recursos para pagar un gimnasio. No, miren, con el solo hecho de uno preferir las escaleras que el ascensor en su casa o en su trabajo, con eso ya está haciendo algo de ejercicio. Parar cada 2 horas si estás en un trabajo de oficina y hacer una pausa activa, pero realmente que sea activa, que sea ejercicio por 1 minuto, ahí estamos haciendo prevención de evento cerebrovascular y estamos luchando contra el sedentarismo. Si me dicen, no, es que no hay un sitio cerca, pues pueden aprovechar por la ciclovía, la ciclorruta cerca a su casa para poder hacer ese ejercicio que tanto lo necesita, porque definitivamente el cerebro necesita que nos movamos para prevenir enfermedades. No solamente el evento cerebrovascular, sino también las demencias. Entonces, esto es muy importante. También hay algo que es el mal de este siglo, que es el estrés, ¿cierto? Hablábamos en una charla previa que tuvimos que tal vez hablar de estrés y la gente a veces se molesta, no, es que eso le da por estrés, todo es por estrés. El estrés es algo natural en el ser humano y en cualquier ser vivo. El estrés es un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? Fue lo que nos salvó del depredador, es lo que nos avisa que de pronto un lugar es peligroso, es lo que nos avisa de todo lo que puede afectar nuestra integridad en la escala que sea, física, emocional, ¿cierto? Entonces, el cuerpo entra en estrés porque sabe que puede estar en amenaza. Ese es el estrés agudo que nos sirve para sobrevivir. El problema es cuando ese estrés se vuelve crónico, cuando ese estado de alerta y de amenaza es constante. Yo hablo con los pacientes y les digo, es como si usted tuviera acá el tigre depredador atrás todo el tiempo y usted está aquí tranquilo en el consultorio, dando este live, teniendo esta charla tan interesante, pero usted piensa que el depredador está aquí. Ese es el estrés crónico. Eso hace que nuestro sistema de alerta, que tiene que ver la glándula suprarrenal, la hipófisis, el hipotálamo y el cerebro, estén todo el tiempo bajo estrés y esto hace que aumente nuestra resistencia vascular y esto hace que haya más hipertensión, más daño de los vasos sanguíneos y que nos produzca así mayor riesgo de hacer un evento cardiocerebrovascular, porque no podemos separar los órganos. Siempre que se afecta el corazón, se afecta el pulmón, se afecta el cerebro, se afecta todo. ¿Qué otra cosa importante? Y es la mala alimentación. Tenemos unos hábitos alimenticios pésimos. Y ahí que también quiero darles un mensaje. Tal vez hablar de dieta es algo que suena restrictivo y hasta aburrido. Ya la gente tiene mucha resistencia a decir, no, es que me mandaron dieta. No, creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Es que tenemos es que aprender a comer. No es que tenemos una dieta restrictiva. Tenemos que aprender a comer porque no estamos comiendo bien. La comida y el plato usual de los colombianos tiene una altísima carga de carbohidratos, es lo que nosotros llamamos en medicina, en el metabolismo, un alto índice glicémico, es decir, hacemos muchos picos de azúcar y cuando el cuerpo no utiliza ese azúcar lo reserva en grasa. Y lo reserva en donde, en nuestras arterias, en nuestras vísceras, que es lo que realmente nos da riesgo cardiovascular. Tenemos poca ingesta de verduras muchas veces, tenemos poca ingesta de proteína, ¿verdad? Entonces comemos mucho dulce, mucho ultraprocesado, jugos, gaseosa, no nos hidratamos. Entonces, esto no es un tema de presupuesto, es un tema de cultura y de que tengamos nosotros la conciencia que tenemos que alimentar bien nuestro cerebro para que funcione bien y para que podamos hacer nuestras actividades del día a día y para prevenir enfermedades como el evento cerebrovascular. ¿Qué otra cosa importante que no estaba en las diapositivas que ustedes pueden ver ahí? Y es el sueño. Los trastornos del sueño también son un factor de riesgo para eventos cerebrovasculares. El insomnio, la apnea del sueño es un factor de riesgo. Por tal motivo, hay algo que nosotros debemos guardar como el tesoro más sagrado para nuestro cerebro y es la cantidad y la calidad del sueño. Hay otra cuña que quiero hacer y no es que se malentienda, pero es muy importante que las mujeres que estén en terapia de reemplazo hormonal hagan chequeos para evitar el riesgo cardiovascular, porque en muchas ocasiones cuando tenemos factores predisponentes, sobrepeso, antecedentes familiares o otras enfermedades y adicionalmente estamos en terapia de reemplazo hormonal por cualquier razón, es importante vigilar el riesgo cardiovascular cuando la terapia de reemplazo hormonal es necesaria o es selectiva para planificación o para alguna otra condición. Entonces es importante tener en cuenta esto también.
Perfecto, sí, señora. Tú nos comentabas, bueno, estas recomendaciones, el dormir bien, el hacer ejercicio en la semana, tener una dieta balanceada y demás, que son, que podemos realizar y aplicar en nuestro día. Entonces, es importante que pues todas las personas que nos están viendo y demás, pues como que la relacionen y la tengan presente, porque no solamente afecta a los ACV, sino que también puede desencadenar a más enfermedades. Entonces, es muy importante estas recomendaciones que tú nos das. Bueno, también quiero hacer un pequeño anuncio, abriendo un pequeño anuncio, y es que no olviden dejarnos todas esas personitas, todas estas personas que se conectan a nuestros lives, que dejen sus preguntas, dudas e inquietudes y más adelante con la doctora Pilar las vamos a responder. Bueno, doc, continuando después de este pequeño anuncio, vamos a hablar ahora sí de, consideraría yo que es esa pregunta central y esa pregunta como que nos trae a estos espacios y es para que los protegidos sepan qué hacer ante un posible ACV. Si estamos con una persona que presenta los síntomas que hace un momento mencionamos, ¿qué es lo que debemos hacer, Doc? Entonces, hay varios datos que yo les quiero dar y por eso es importante que todas las personas sepamos qué hacer, porque puede ser que ocurra a una persona, a un familiar, puede ser que ocurra a una persona del trabajo y que ustedes sean los primeros respondientes, o esperemos que no sea así porque ustedes están aquí en este live, que les vaya a dar, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué hacer. Y quiero darles datos para esto. El ACV es la primera causa de discapacidad en el adulto mayor. Entonces es algo que impacta muchísimo la calidad de vida tanto del paciente como de sus cuidadores. Otro dato importante, un ACV ocurre cada 45 segundos, es decir, mientras estamos en este live ya han ocurrido muchísimos ACVs, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa es importante? Y es que usualmente un porcentaje importante, casi una quinta parte de las personas que sufren un evento cerebrovascular pueden morir en los primeros 30 días. Por eso es importante detectarlo a tiempo y tratarlo para evitar mortalidad. ¿Qué otro dato es importante que a veces lo olvidamos? El evento cerebrovascular es la segunda causa de demencia después del Alzheimer. Entonces, no solamente afecta la motricidad, el lenguaje, la deglución, la movilidad, sino que también puede afectar nuestra memoria, cómo nos comportamos y cómo percibimos el mundo. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que teniendo en cuenta estas cifras, que ustedes dirán que son un poco asustadoras, pero es la verdad de lo que está en los datos de salud pública de los eventos cerebrovasculares, pues creo que es muy importante que sepamos qué hacer. Entonces, como lo dije, y quiero recalcar en esto, si ustedes sospechan, según la sigla CORRE, que se las dije al inicio del live, cara torcida, ¿cierto? Ojo, alteración visual, raro al hablar, rápida debilidad, ¿cierto? Pérdida del equilibrio, deben ir ¿a dónde? A emergencias. Inmediatamente. Muchas veces nos llegan pacientes que dicen, no, mire, es que yo llamé a un amigo, llamé a alguien y me dijeron que no era nada grave, que de pronto tenía que esperar al otro día. No hay que correr inmediatamente. No hay que, a otras personas nos dicen, no, es que yo pensé que estaba cansado, que era algo porque de pronto había tenido mucho estrés, ¿cierto? Y entonces me dijeron que con dormir se me pasaba. Entonces, no, deben ir inmediatamente a urgencias, ¿verdad? No deben poner, por ejemplo, si la persona ya tiene alteración del estado de la conciencia, si de pronto está raro al hablar, si ustedes ven que está como quedándose dormido, no le deben meter nada en la boca, no le deben dar comida, no le deben dar alimentos. Hay personas que me dicen, yo le di 3 aspirinas, no, porque resulta que, como les dije al principio, hay algunos eventos cerebrovasculares que pueden ser isquémicos, es decir, que hay un trombo que ocluye una arteria, pero hay otros que pueden ser hemorrágicos, es decir, que hay sangre que se sale del vaso sanguíneo y si una persona toma un antiagregante, pues puede aumentar esa hemorragia. Entonces, no es recomendable dar medicamentos, sino llevar inmediatamente a urgencias. También, ¿qué pasa? Estoy hablando de ejemplos de la vida real. Entonces me dice, hizo el ACV y yo le tomé la tensión y estaba en 160/100 y le di 2 pastillas de antihipertensivo. Resulta que esto no es una buena práctica porque el único eh, mecanismo de defensa que tiene el cerebro en ese momento es aumentar la presión arterial cuando ve que su cerebro no está recibiendo adecuado oxígeno. Entonces, nosotros en los servicios de urgencias tenemos una estandarización de saber qué tensiones arteriales son permitidas para los pacientes que están cursando un evento cerebrovascular agudo. Entonces, por eso tampoco es una buena práctica recomendar dar antihipertensivos en caso de un ACV agudo en la casa. Es importante llamar a emergencias.
es importante, si la persona no puede moverse, llamar a una ambulancia y si puede ir en un transporte, o sea, lo más importante es que llegue lo antes posible, porque muchas veces el servicio de ambulancias está congestionado, pero hay que llevar al paciente lo más urgente posible. Las personas que están alrededor, yo sé que es muy difícil, pero deben conservar la calma. En ese momento estamos con una persona, llámese un familiar, un compañero de trabajo, a veces un desconocido en la calle, que está pasando por un momento difícil, estresante. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar rápido y con calma hasta que llegue la atención médica o llevarlo para que tenga atención médica. Y en esto quiero dar una frase que siempre nosotros los neurólogos que estamos al frente de programas de evento cerebrovascular, es que nosotros tenemos una premisa que es tiempo es cerebro. Entre menos tiempo nos demoremos en atender al paciente, mayor serán los beneficios a corto o mediano plazo. ¿Verdad? Entonces es muy importante que no dejemos, no esperemos, no dejemos pasar los síntomas, sino que consultemos de inmediato. Perfecto, sí, señora. Y quiero volver a realizar como una acotación y, bueno, recalcar esa frase que acabaste de decir, que el tiempo es cerebro, ya que como tú nos dijiste, cada 45 segundos ocurre una ACV. Entonces es muy importante pues tener esta información clara, precisa y, ¿por qué no, a la mano para saber actuar, saber cómo reaccionar y saber qué hacer ante esto? Porque pues como nosotros lo sabemos y como tú nos los estás mencionando, esto ocurre de manera imprevista, no sabemos en qué momento puede pasar, entonces considero que esto es muy importante tenerlo. Entonces, muchísimas gracias, Doc, por esta información y por lo demás. Entonces, bueno, Doc, ya tenemos personas respondiéndonos y preguntándonos entonces en nuestros comentarios. Igualmente vamos entonces a pasar en un momento a estas preguntas. Igual, vuelvo a hacerles la invitación a aquellas personitas que se acabaron de conectar y que acabaron de entrar al live. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en preguntarnos, que ya en un momento les vamos a responder todas aquellas preguntas. Bueno, Doc, ahora sí vamos a entrar a este momento que te estaba mencionando de preguntas y respuestas. Bueno, Doc, nuestra primera pregunta vendría siendo, bueno, van a hacer la pregunta que hicimos, si el ACV solo afecta entonces a personas mayores. No, no afecta solo a personas mayores, puede afectar a cualquier edad. De hecho, hay niños que también pueden sufrir eventos cerebrovasculares, pero las causas son diferentes. En un paciente adulto se puede ver ACV por causa aterotrombótica, por todos estos factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces, no, el ACV, aunque es más frecuente en las personas mayores, puede dar a cualquier edad. Vale, sí, señora. Otra pregunta que nos hacen es, una persona que, bueno, sufrió un ACV, ¿se puede recuperar después de haber sufrido un ataque de estos? Entonces, esto depende de varios factores. Lo primero, y es la premisa que hablamos, tiempo es cerebro. Si la persona tiene un evento cerebrovascular y es atendida a tiempo, esto puede librarlo de secuelas. Nosotros hablamos cuando se hicieron los estudios de algunos procedimientos que nosotros hacemos en urgencias, entonces se dieron cuenta que aproximadamente con respecto a antes de hacer esos tratamientos, las personas quedaban severamente discapacitadas. Hoy, con todo lo que hacemos en los servicios de urgencias y estos programas de atención del paciente con evento cerebrovascular agudo, podemos ver que se han reducido las secuelas hasta en un 60%. Más de la mitad de nuestros pacientes a 3 meses quedan con secuelas nulas o mínimas, lo cual creo que vale toda la pena. Si uno puede cambiarle la vida a una persona que llegó con todo su medio cuerpo paralizado, sin hablar y que a los 3 meses pueda tener, no pueda sin secuelas o una mínima secuela, creo que es muy importante y vale la pena que las personas consulten y que sean atendidas adecuadamente para poder evitar este tipo de complicaciones. Entonces las personas sí se pueden recuperar si reciben el tratamiento oportuno. La otra cosa es que cuando tenemos a lo que se llama el ACV menor, es decir, cuando los síntomas son muy leves, y la zona de isquemia puede ser pequeña y la persona recibe una adecuada rehabilitación y una adecuada estabilización de las causas, también puede ser que se mejore. Ya después de los 3 meses, el riesgo de mejorar significativamente va disminuyendo, pero de todas maneras siempre es importante preservar una buena rehabilitación, especialmente en los primeros 3 meses. Es importante cambiar los hábitos precisamente para evitar la recurrencia, porque ahí doy otro dato. Aproximadamente la mitad de las personas que han sufrido un evento cerebrovascular pueden recurrir un nuevo evento a los 5 años. Por eso es muy importante trabajar en los factores de riesgo modificables. Vale, perfecto, sí, señora. Igual quiero hacerles un anuncio y no sé si ustedes lo conocen o lo vayan a conocer, y es que
La Clínica Los Nogales fue reconocida como un centro de excelencia para las personas, o bueno, la atención a las personas o pacientes que sufren de una ACV. Entonces, Doc, primero que todo, muchísimas gracias a todos ustedes, a la Clínica Los Nogales y demás, por este arduo trabajo y demás, y felicidades también. Ahora sí, Doc, continuando. Nuestra siguiente pregunta es, bueno, teniendo en cuenta que tú nos mencionabas que a lo largo del día, o bueno, de nuestra semana y de nuestras jornadas laborales, sufrimos de estrés. Entonces, esto en altas medidas, en altas cantidades, puede provocar una ACV. Entonces, como les hablaba, el estrés no es una causa directa del ACV, pero sí es algo que alimenta todos los factores de riesgo cardiocerebrovascular, porque cuando vivimos en estrés crónico y tenemos una mala regulación emocional, nuestros mecanismos que se adaptan a las situaciones estresantes empiezan a fallar porque se agotan. Entonces, esto hace que tengamos inflamación, hace que tengamos mayores tensiones arteriales, también hace que tengamos un no control de nuestras cifras de glicemia. El estrés y el aumento del cortisol también puede empeorar esa capacidad del cuerpo de metabolizar el azúcar. Entonces, esto hace que se aumente el riesgo porque eso inflama las arterias y finalmente sí es un factor de riesgo para que nosotros tengamos un evento vascular. Entonces, sí, Perfecto, Doc. definitivamente el estrés puede precipitar todas estas condiciones. Yo hablo siempre y le explico al paciente cuando está conmigo en consulta, hago como una analogía, y es que el estrés despierta el león dormido. O sea, uno tiene su león ahí, ¿cierto? De pronto es Sí, sedentario, no se alimenta bien, tiene antecedentes familiares, ¿cierto? Tiene alguna condición de salud que puede estar controlada, pero el estrés es lo que me despierta ese león que está dormido y puede ocurrir un evento. perfecto, sí, señora. Bueno, esta pregunta va muy enlazada a lo que acabamos de hablar, y es que, por ejemplo, a Geraldine Muñoz, quien nos pregunta, ella dice que se le duerme la mitad del cuerpo y le duele mucho la cabeza. El doctor o su control al que ella fue le dijo que era estrés. ¿Esto puede ser un posible indicio de una ACV o...? Entonces ahí tenemos que ver varias cosas. Como les dije, el ACV usualmente es algo súbito, es algo agudo y puede corresponder a un territorio que está irrigado por una arteria en particular. Entonces, usualmente cuando los síntomas son muy prolongados o no son agudos o van y vienen, hay que empezar a mirar otras posibilidades. No obstante, no quiere decir que sea estrés, porque el estrés no es que sea algo mínimo, sino que puede ser que la parte emocional esté influyendo tanto que ya el cuerpo lo está sintiendo. Entonces, lo primero que nosotros como neurólogos tenemos que hacer es que si no es un evento cerebrovascular, hay que mirar qué otra causa puede ser. Si no encontramos nada estructural o alguna enfermedad que sea potencialmente tratable y si esta persona tiene estos síntomas porque está bajo un estrés emocional muy fuerte, ansiedad o depresión, pues eso es igual una enfermedad y se tiene que tratar. Entonces muchas veces minimizamos, eso es por estrés. Pues es que eso también afecta la calidad de vida, pero eso requiere un tratamiento y un abordaje diferente. Entonces hay que primero evaluar si sí es, diagnósticos diferenciales, problemas de médula, problemas de neuropatía, migraña, bueno, hay muchas cosas que nosotros como neurólogos tenemos que entrar a mirar y ya si se descarta todo esto, pues hacemos un trabajo en conjunto con el grupo de soporte emocional para poder dar alivio a este síntoma de la paciente. Perfecto, sí, señora. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y bueno, Natalia García nos pregunta, si un paciente cursó con parálisis facial, ¿esto puede ser relacionado con un ACV o más adelante puede ser susceptible? Entonces, en eso voy a extenderme un poquito porque sí es una confusión muy grande. La parálisis facial se atribuye a la parálisis del nervio facial, que es el nervio, es un cablecito que sale del cerebro, llega a la cara y es el que nos ayuda a hacer toda la expresión facial y algunas Ok, otras funciones en el gusto y bueno, el movimiento también para algo de la audición. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al lugar donde falle ese nervio, podemos tener parálisis faciales centrales o periféricas. Entonces, las centrales, como su nombre lo dice, es que están en la torre de control. O sea, esas centrales, que usualmente es la debilidad de la cara, del ojo hacia abajo, esas probablemente sean un evento cerebrovascular. Cuando son de toda la cara, que es la parálisis facial periférica, es raro que sea una ACV, usualmente cuando es periférica y es por una ACV tiene compromiso de muchas más cosas, de la parte de la sensibilidad, de la parte de la coordinación, del equilibrio, pero cuando es periférica, cuando es compromiso de toda la cara, que usualmente a la gente se le cae el párpado, le lagrimea el ojo, eso posiblemente
sea por otras causas virales o otras causas que nosotros evaluamos. Sin embargo, nosotros siempre hablamos que ante la duda, si usted tiene la cara torcida, súbitamente debe consultar urgencias y ya los médicos en urgencias descartarán si es una parálisis facial que puede ser atribuida a una ACV o si es algo de otra causa que usualmente no es grave y se puede dar manejo en la casa. Entonces, eso es importante. Siempre que haya la duda, hay que consultar. Existen estos dos tipos de parálisis y los médicos están en la capacidad de diferenciarlo cuando llegan al servicio de urgencias. En cuanto a la recurrencia, que era la segunda pregunta de la persona que nos hizo el comentario, y es que depende de la causa, ¿cierto? Si la causa es viral o es desmielinizante, pues ahí ya evaluaríamos que es de acuerdo a la causa la recurrencia. Si es por una ACV, pues es la causa y lo que les dije, la recurrencia, que si no cuidamos los factores de riesgo, puede recurrir a 30 días y a 5 años, casi la mitad de las personas. Vale, Doc, muchísimas gracias. Bueno, siguiente pregunta y nos dice Ana Coronado, nos pregunta ¿cuántas horas de sueño se recomienda tener o entre más durmamos es mejor? Entonces, qué bueno que me hiciste esa pregunta, Ana, porque yo digo que el sueño es como el santo grial de la salud cerebral. El sueño es el detox número uno del cerebro y todas las personas adultas deberíamos dormir entre 7 y 8 horas diarias. Esa es la cuota de sueño que le tenemos que dar a nuestro cerebro para que descanse. 7 8 horas bien dormiditas. Vale, sí, señora. Bueno, Viviana Polanco nos pregunta también si, bueno, si presenta un ACV isquémico, yo estoy en exámenes, pero no se ha sabido la causa, ¿qué posibilidad se tiene de un segundo accidente? Entonces, siempre, y como les mencionaba, la probabilidad de 5 años de hacer una ACV es mayor al 50%. Es algo relativamente frecuente que presente recurrencia. Ahí lo más importante es, uno, identificar la causa. Usualmente la ACV en paciente joven es mucho más difícil a veces de encontrar la causa, pero es importante hacer los controles repetitivos. Nosotros a veces en el primer evento vascular no encontramos la causa y hacemos un seguimiento a 2, 3, 4, 5 años y la podemos encontrar. Hay una parte, una tercera parte de los pacientes que muchas veces no podemos atribuirle una causa específica, pero de todas maneras es importante no abandonar el tratamiento. Entonces, lo más importante es, uno, identificar la causa, que se esté en controles médicos. No siempre es tan fácil identificar la causa, por eso se necesita un seguimiento a largo plazo para poder hacer exámenes repetitivos y poder encontrar la causa, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, suspender voluntariamente el tratamiento. Siempre tiene que ser guiado por un médico especialista. Sí, señora. Mira, Sara Galeano nos pregunta, ella tiene 25 años, pesa 86 kilos y tiene una estatura de 1,55. Ella Ujú. está en seguimiento con endocrino y hepatólogo. Trabaja en casa y es consciente de sus malos hábitos. Y qué bueno, que le falta un poco de ejercicio. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a Sara en este caso? Entonces, bueno, aquí no sé si Alex me puedo extender un poquito, porque creo que esto les va a servir a todos los que, como Sara, están preocupados por prevenir y por cambiar sus hábitos. Y es que uno habla de los 7 ejes de la salud cerebral. Y esto aplica para todo. Entonces, yo creo que la pregunta que uno se debe hacer todos los días es, ¿hoy le cumplí a mis 7 ejes de la salud cerebral? Entonces, el primero es el plan vital. Y esto es algo que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué un neurólogo habla de estas cosas? Y resulta que es que el cerebro es eso también, el cerebro es cómo percibimos el mundo, cómo nos comportamos, cómo pensamos, con quién nos relacionamos. Y tener un plan vital, un sentido de propósito, conectarnos con la espiritualidad, no estoy hablando de religión, sino como con todas estas cosas que también hace que nos sintamos humanos es muy importante. El plan vital y tener un propósito de vida es algo que ayuda a nuestra salud cerebral. Entonces, esta es la primera pregunta que les quiero dejar el día de hoy. Si están cumpliendo con esta clave, con esta llave de su salud cerebral el día de hoy. ¿Cuál es la segunda cosa importante para la salud del cerebro, para prevenir enfermedades y para que nuestro cerebro esté mejor? Es la socialización. Es muy importante. El cerebro es un órgano social. Por eso la pandemia nos afectó tanto. La pandemia desencadenó y aumentó la cantidad de muchas enfermedades, de la incidencia de muchas enfermedades, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, los trastornos autoinmunes. Los pacientes que tenían deterioro cognitivo como Alzheimer se empeoraron porque el cerebro se hizo para estar en comunidad, en tribu. Entonces es muy importante que nosotros estemos
socializando y que también sepamos escoger muy bien nuestra tribu, que sepamos escoger con qué personas nos relacionamos, que no tengamos, como decimos comúnmente, relaciones tóxicas. Hay que solucionar esas relaciones tóxicas porque eso también afecta a nuestra salud cerebral. Entonces hay que tratar de llevarnos bien en el trabajo, en nuestra casa, con nosotros mismos, ¿cierto? Hay que hablarnos bonito, eso también es importante. Entonces, esa parte de la socialización es clave para la salud cerebral. ¿Cuál es el tercer eje importante de la salud cerebral? El entrenamiento cognitivo. El hecho que ustedes estén aquí escuchando este live, aprendiendo de cómo prevenir un evento cerebrovascular, ya hoy todos los que estamos conectados aquí podemos decir ya, le cumplí ese eje a mi cerebro porque estoy aprendiendo algo, estoy adquiriendo un nuevo conocimiento. No necesariamente tiene que ser que vaya a la universidad, que haga maestría, doctorado, no. Con que yo aprenda un nuevo saber, con que yo aprenda a tejer, con que yo aprenda cualquier cosa. Para el cerebro es muy importante que aprenda a pintar, ¿cierto? Que esté leyendo de temas de pronto diferentes a lo que yo hago en mi día a día. Eso es importante. Que yo vaya a hablar de un libro con una persona. Eso es entrenamiento cognitivo. Y muchas veces es algo que no nos están cobrando, ¿cierto? Podemos ir hay muchas iniciativas de bibliotecas en los parques, podemos ir y leer, ¿cierto? Podemos aprender cosas nuevas todos los días. Esto también es un eje importante para la salud cerebral. ¿Cuál es el otro eje? El ejercicio físico. Entonces, nos decía Sara, bueno, tengo sobrepeso, estoy joven, entonces es muy importante el ejercicio físico. ¿Qué nos recomiendan hoy las guías y la Asociación Americana del Estilo de Vida? Y es que lo ideal es que uno haga 5 horas de ejercicio a la semana. Eso sería lo que todos los seres humanos conscientemente deberíamos hacer. No cuenta, no es que yo me voy caminando al trabajo, no es que yo camino de mi casa a la estación de Transmilenio, eso no cuenta. El cerebro no se engaña. Es que usted dedique ese tiempo para hacer ejercicio cardiovascular y para la ganancia de masa muscular, porque se habló mucho del ejercicio cardiovascular mucho tiempo. El corazón estaba de moda, entonces todo era ejercicio cardiovascular, pero ahora como sabemos que el cerebro también está de moda y para el cerebro es muy importante hacer que el músculo crezca, porque ahí también está la vida del cerebro en el músculo. Entonces tenemos que hacer ejercicio cardiovascular y de ganancia de masa muscular. Para las personas que de pronto se les dificulta ese hábito del ejercicio, yo fui una de ellas, mire, empiece con 5 minutos. La estrategia de los 5 minutos, ¿cierto? Si yo sé que mi meta son 5 horas, pero voy a empezar a hacer 5 minutos al día para que mi cerebro vaya cogiendo el hábito y vaya disminuyendo esa fricción de decir no me gusta, no me gusta, no me gusta el ejercicio, se me dificulta mucho porque hay muchas personas que dicen, bueno, voy a pagar hacer ejercicio, entonces pagan una suscripción de gimnasio y entonces van una vez, la vez que pagan y de pronto otro día y ya se les olvidó el gimnasio. Pero si usted entra a YouTube y pone no sé, una rutina de 5 minutos, es gratis, lo que le cuesta los datos del internet, ¿verdad? Y hace una rutina de 5 minutos, una plancha. Hoy voy a hacer 10 segundos, mañana hago 20 segundos. Ir cogiendo el hábito todos los días hasta que lleguemos a esa meta de las 5 horas al día y en estas rutinas incluir ejercicio de ganancia muscular. ¿Qué otra cosa? Ya lo habíamos hablado, el sueño es el santo grial, es el hábito importante que desafortunadamente en el mundo de hoy procrastinamos. Los seres humanos estamos procrastinando el sueño, estamos procrastinando el descanso y esto es algo que no podemos quitarle a nuestro cerebro. 7 a 8 horas de sueño bien dormiditas, inculcarle la higiene del sueño, tenemos que preparar al cerebro para dormir y aquí les doy con lo que la mayoría de gente se mejora y es no ver las redes sociales o el televisor para dormir, ojalá 1 o 2 horas antes porque eso afecta tanto el hecho de que podamos dormirnos como la arquitectura del sueño. Entonces es muy importante, el sueño es clave para nuestra salud cerebral. ¿Qué otra cosa? La nutrición. Entonces, la nutrición, como les decía, tenemos que cambiar esa mentalidad de estar pensando en dietas restrictivas, tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios para que nutramos bien a nuestro cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es cuánto consumo de energía nosotros debemos tener, ¿cierto? Porque es diferente una persona que trabaja todo el día en la calle caminando a una persona que posiblemente esté sentada en el computador todo el día. Entonces, primero tenemos que ver
cuánta energía necesita nuestro cuerpo. La proteína siempre debe estar incluida, la proteína es lo más importante y lo ideal para el cerebro es que nosotros rompamos el ayuno con proteína, ¿cierto? Entonces, que lo primero que nos comamos al desayuno sea la proteína, la que ustedes escojan. Uno puede comer carne, pescado, huevo, la proteína que sea al desayuno, ¿verdad? Las verduras, ¿qué se recomienda? Que sea la mitad del plato y entre más colorido el plato, mejor. Aquí en Colombia tenemos una riqueza inmensa de todas las frutas y verduras en casi todos los momentos del año. Nosotros no tenemos tantas estaciones o tan marcadas como en otras latitudes y tenemos disponibilidad de todo tipo de alimentos todo el año. Entonces, el plato de verduras entre más colorido, mejor, porque eso mejora lo que se llama nuestra microbiota, que es un sistema que nosotros tenemos en el intestino de bacterias, virus, que nos protegen y que nos ayudan a generar buenas sustancias para que nuestro cuerpo tenga un adecuado metabolismo. También el carbohidrato es necesario, pero en poca cantidad, solamente el cuarto del plato y comida real, la papa, la yuca, el arroz, el plátano cocinado, comida real, nada ultraprocesado, pero en poca cantidad, porque nuestro plato usual colombiano es arroz, papa, yuca, sopa, eso ocupa más de la mitad del plato, un poquitico de ensalada y la proteína. No, debe ser la proporción al revés. Una buena cantidad de proteína, una abundante porción de verduras y una mínima cantidad de carbohidrato. Eso es importante si están en baja de peso, 3 horas antes de dormir no comer, porque el metabolismo se pone más lento, el intestino funciona con el sol, entonces si comemos mucho de noche, pues ese metabolismo se nos va a enlentecer y vamos a acumular más donde no debemos acumular. Y para hacer esto no necesitamos cambiar el mercado, tener mucho dinero, no, creo que si cambiamos nuestros hábitos y nuestra mentalidad, podemos tener una dieta adecuada y dejar los ultraprocesados, los paqueticos, el azúcar, eso es el enemigo número uno de nuestra salud. Eso es el enemigo y es lo que produce enfermedades crónicas todos los días. Es en parte de la alimentación, es lo que hace que esté la clínica llena de enfermedades crónicas. Entonces creo que la nutrición y dejar el azúcar es algo que debemos hacer todos. Perfecto, sí, señora. Igual con Y esta el otro, pregunta, me ay, falta una, perdón, yo tiene que me voy a extender en esta, pero creo que ahí resuelvo muchas dudas de lo que están sí, preguntando. sí, Y es el señora. último eje de la salud cerebral, que es la salud integral, que es lo que nos compete desde el aseguramiento y desde la atención clínica. Y es estar chequeando nuestros exámenes, estar chequeando nuestra hipertensión, si tenemos diabetes, estar en controles, si no tenemos, por lo menos ir una vez o 2 veces al año a que nos hagan un chequeíto, a ver cómo estamos, ¿verdad? Entonces, la salud integral también hace parte de la salud cerebral. Si nosotros cuidamos la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina, el ovario poliquístico, todas estas condiciones, pues eso va a hacer que nuestro cerebro también esté bien y que pueda prevenir enfermedades. Perfecto, sí, señora. Ahora con esa pregunta ya cerramos, bueno, este apartado de las preguntas. Teniendo en cuenta que hay personas que se conectaron un poco tarde, voy a recalcarles y bueno, informarles lo que la doc en su momento nos dijo de esos factores de riesgo y prevención. Nos comentaba ella que bueno, los principales factores más comunes son la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, sedentarismo, estrés y mala alimentación. También la doc nos recomendaba o nos decía algunas recomendaciones, es tener en cuenta controlar nuestra presión arterial, mantener una dieta balanceada, lo que tú mencionabas, buena cantidad de proteína, buena cantidad de verduras, menos carbohidratos y no comer tan tarde, teniendo en cuenta que pues nuestro metabolismo se pone un poco más lento. Y la actividad física también es clave, ya que pues recordemos que pues según nos recomiendan y es muy bueno para nuestro organismo, 30 minutos por lo menos diarios. Puede ser caminando, trotando o subir escaleras, pero también nos influye. Evitar el cigarrillo y moderar el consumo del alcohol. Dormir bien, dormir muy bien, en eso hicimos un poco de énfasis y mantener o manejar un estrés no tan elevado, teniendo en cuenta que pues esto también es una de las principales causas. Bueno, Doc, ahora sí llegamos a ese momento final, ese momento en donde te doy un espacio para que tú es como una reflexión, tu mensaje y cerremos por lo general todas estas preguntas, todo este tema que nos trae a colación y es lo del ACV, temas relacionados al ACV. Bueno, muy bien, pues quiero en medio de todo esto que hablamos darles un mensaje de esperanza a todos los que nos están viendo y escuchando y es darles esa noticia de que el evento cerebrovascular se puede prevenir con todo esto que hemos hablado y que en caso tal de que
ocurra este evento, pues tenemos afortunadamente una red de hospitales y un grupo enfocado y con el propósito de poder atender a los pacientes de la mejor manera, lo más rápido posible, para poder evitar secuelas y para mejorar su calidad de vida. Es el propósito de todas estas estrategias que hacemos en los diferentes hospitales del grupo empresarial y pues en Nogales con todo el equipo que realmente no solamente es neurología, es toda la clínica, es radiología, laboratorio, la persona de seguridad ya sabe identificar una CB, las enfermeras de triage, todos los médicos de urgencias, los emergenciólogos, los internistas, los de la UCI. Entonces tenemos todo un equipo que está con toda la disposición y con todo el amor para apoyarlos y para poder atender este evento en caso de que ocurra. También dejarles como reflexión mi última intervención de los 7 ejes de la salud cerebral, que todos los días nos preguntemos, ¿estoy haciendo todos los días algo por estos 7 ejes de la salud cerebral para poder prevenir enfermedades y condiciones que puedan llegar a afectar mi calidad de vida y la de mis seres queridos? Entonces, esto es importante también para cerrar. Y a ustedes muchas gracias por estos espacios de educación. Yo creo que lo que realmente cambia el mundo es la educación. Perfecto, sí, señora. Muchísimas gracias. Primero que todo, quiero darte el agradecimiento, Doc, por tomarte el tiempo, por compartirnos esta información y por lo principal que todo, y es que nuestros protegidos entiendan y se informen de la manera más eficaz y eficiente. Y recalcar en esa frase que tú nos dijiste, el tiempo es cerebro. Es indispensable actuar a tiempo, actuar conscientes y saber qué actuar por estos espacios de información. También muchísimas gracias a todas estas personitas, a las personas que se conectaron a estos espacios. Igual recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, tenemos TikTok y demás, para que sigan informándose y no duden en, bueno, acudir a su IPS de atención especializada o a sus clínicas, claro, para preguntar e informarse de todos estos temas relacionados. Muchísimas gracias a todos por su participación, su tiempo y a ti, Doc, también por tu participación y tu tiempo. Muchísimas Muchas gracias gracias, a Doc. todos y feliz día. Muchísimas gracias, Doc. Hasta luego.